¿Cuál es el tema del libro de los Jueces? A ver, ¿quién se acuerda? El tema del libro en general. Victoria y no derrota, ¿no? Hoy día vamos a estar estudiando Jueces capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, que nos van hablando de la vida de un hombre. Ese hombre se llamaba Gedeón, ¿no? Uno de los libertadores que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel. Pero el título de esta mañana es Retener lo bueno, aprobando lo mejor. Y es la meta que cada uno de nosotros entendamos, que la vida y las circunstancias nos traen varias opciones para tomar decisiones, buenas o malas. Pero tenemos que aprender a retener lo que es bueno bajo la dirección del Espíritu Santo. La semana pasada hemos visto la vida de Débora y de Barak. Hemos visto cómo Débora animó a Barak a hacer la voluntad de Dios y cuán grande victoria Dios ha dado a su pueblo Israel a través de este hombre Barak. Pero hemos terminado diciendo que cuando él murió, el pueblo volvió a hacer lo malo. Entonces vemos continuamente un patrón en el pueblo de Israel. ¿Cuál es ese patrón? Los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vende en manos de sus enemigos. Los enemigos los trata con crueldad. En esa situación el pueblo clama a Dios. Dios levanta un libertador. El libertador los liberta, los juzga. Hay paz durante su tiempo, pero muere el libertador y empieza nuevamente el ciclo. El pueblo continuamente, su corazón estaba inclinado hacia lo malo. Y en el capítulo 6 no es ninguna otra opción, sino el mismo patrón que se repite. Empezamos a leer capítulo 6, versículos 1. Vamos a leer los versículos 1 al 10 para poder entender el trasfondo. Yo voy a leer un versículo y ustedes el siguiente. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuál era el problema de Israel? No obedecían a la voz de Israel, y por no obedecer, la desobediencia trajo consecuencias graves a sus vidas. Acá dice que la razón del sufrimiento es que no
quisieron obedecer. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida no queremos obedecerle a Dios? Era el trasfondo? Israel hizo lo malo otra vez delante de los ojos de Jehová. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué hizo Dios con ellos? ¿Los vendió o los entregó en mano de quién? De Madián, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? 7 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los de Madián con Israel? ¿Cómo? Les robaban. ¿Qué les robaban? Sus frutos, sus asnos, sus bueyes, sus ovejas, sus vacas. Entonces, a causa de eso, ¿qué hizo Israel? Hicieron ¿qué? Cuevas, cavernas, lugares fortificados. En todo lugar donde ellos podían esconder sus cosechas, allí ellos aprovechaban para esconder. ¿Cuánto era la multitud de los madianitas? Como langostas, ¿no? Muchos que no se podía contar. Y ellos venían y cubrían toda la tierra y hasta destruir todo el verdor, todos los frutos, todas las verduras, todo. De esta forma ellos empobrecían grandemente a Israel. Y cuando ellos estaban en esa situación, ¿qué hicieron? Versículos 6. Clamaron a Jehová. A veces esperamos hasta que estamos apretados, cuando estamos entre la espada y la pared, ahí nos acordamos de quién, de Dios. Y esta era la situación de Israel. Cada vez ellos pensaban que podían vivir la vida a su manera. Cada vez ellos desobedecían a Dios, se daban el lujo de desobedecer, de adorar a los ídolos. Y ellos pensaban de que podían hacer las cosas a su manera. Y Dios les enseñaba que no podían. Y lo ponía en aprieto. Y cada vez que estaban en aprieto, ¿qué hacían? Clamaban a Dios. Y cuando ellos clamaron, Jehová envió un profeta. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para Israel acá? Yo os hice salir de Egipto. Les libré de casa de servidumbre, de los egipcios, de todos aquellos que os afligieron. Los eché de delante de ustedes. Les di su tierra y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Yo tengo que ser el Dios de ustedes. No deben tener otros dioses. No tema a los dioses de los amorreos. Pero ¿qué hicieron ustedes? No obedecieron mi voz. Ahora Dios les llama la atención acá. Dios le da una reprimenda bien fuerte a ellos y les dijo, ustedes me han abandonado. Ustedes han escogido esos dioses. Pero Dios hizo eso nomás y se fue. No, versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová. Ahora yo quiero que subrayen ahí el ángel de Jehová, porque todas las veces que aparece en este libro de Jueces el ángel de Jehová es una representación de Cristo, ¿no? Es Cristo en forma de ángel en esta aparición, ¿no? Es el Señor Jesucristo que viene a ellos para hablar y para ayudar. Muy bien, entonces, ahora vamos a entrar en la vida de Gedeón, porque ahí él va a hablar con este hombre. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo, ¿dónde? ¿Qué se hacía con un lagar? Ahí pisaban ¿qué? Las uvas, no era para trigo. Pero ¿qué estaba pasando otra vez? ¿Se acuerdan? El enemigo robaba todo. Entonces él escondió y se fue al lagar y ahí debajo estaba sacudiendo su trigo para poder sobrevivir, ¿no? Dice ahí para esconderlo de los madianitas.
El versículo 12 nos dice algo interesante. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en el lagar? Escondiéndose. Estaba sacudiendo su trigo. ¿Por qué? Por causa de los madianitas, para que no vengan y le ataquen y le quiten lo poco que él tenía para sobrevivir con su familia, hasta que podían sembrar nuevamente. Ahora, interesante que Dios, conociendo la situación del pueblo, el pueblo clamó, él ya les llamó la atención, pero el ángel de Jehová viene ahora a un hombre que estaba con miedo, con muchos temores, con muchas dudas, y lo ve y le dice: varón esforzado y valiente. Tremendo, ¿no es cierto? Cuando todos te digan: eres un miedoso, no sirves para nada y cosas así, Dios ve diferente y cumple con lo que Dios dice. Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Dios vio el corazón de Gedeón y Dios vio en él un varón que esforzado. ¿Era esforzado? Claro que sí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo su trigo en medio del enemigo. El enemigo estaba fuera ahí, el enemigo estaba buscando, y él sale a trabajar en medio de esta situación. No se escondía de toda la situación. A pesar de que había guerra, a pesar de que el enemigo estaba presente, él fue a sacudir su trigo para esconderlo de ellos. Entonces Dios vio un varón esforzado. Dios vio un varón que valiente. Ahora, la palabra esforzado viene de la palabra hebrea que es cajail, que significa fuerza de hombre. Entonces, a pesar de que tenía miedo, mostró su valentía. Tenía fuerza de hombre. Dios vio un hombre apto. Dios vio un hombre bien, un hombre capaz, un hombre de virtud, un hombre de valor y un hombre de fortaleza. Todo eso significa esforzado. Vuelvo a repetir: fuerza de hombre, apto, bien, capaz, virtud, valor, fortaleza. Dios vio eso en Gedeón. ¿Y qué más le llamó? Esforzado y valiente, ¿no? La palabra valiente viene de la palabra hebrea gibor, que significa poderoso, guerrero, de gran vigor, varón o hombre de guerra, hombre valeroso. Dios no vio un cobarde. Dios no vio un miedoso. Dios sabía que él tenía miedo y va a trabajar en su miedo durante la preparación de Gedeón, hasta hacerle un hombre totalmente dependiente de Dios. Pero Dios, cuando apareció a Gedeón, le llamó varón esforzado y valiente. ¿Tienes miedo? ¿Eres miedoso? ¿Cuántos varones dirían: yo soy miedoso, pastor, yo tengo miedo de situaciones y no sé qué hacer? Es difícil reconocer a veces, ¿no? Pero todos tenemos miedos como hombres. Pero cuando tú ves tu miedo, Dios ve lo esforzado y lo valiente como Él te ha creado. Dios le ha creado un hombre esforzado, un varón, por eso le llamó varón, que es hombre, esforzado y valiente. Ahora, ¿cómo se veía a sí mismo Gedeón? Ese es interesante, ¿no es cierto? Vemos aquí que él se ve a sí mismo como un hombre temeroso, es decir, miedoso, llenos de miedo e inseguridades. Y su miedo lo llevó a mucha inseguridad en su vida. Observe conmigo, Gedeón le respondió: Señor mío. Ahora mire bien cómo está escrito Señor mío, mayúscula o minúscula.
Entonces no sabía quién era. Dice, él pensaba que era cualquier persona. Y le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Versículos anteriores, Dios les dijo por qué les ha venido. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, ¿qué? Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Vieron? Él no sabía que Dios era la persona que le estaba hablando. Él le dice, Señor mío, ¿dónde está Dios? ¿Cómo me puedes decir, varón esforzado, si estoy escondido acá, en este lagar? Si estoy sacudiendo el poco trigo que tengo para poder sobrevivir. Pero mire el versículo 14. Dios no vuelve a ver un hombre miedoso o sus circunstancias que él está diciendo. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aún así, él no sigue entendiendo quién está hablando con él. Mire versículo 15 nuevamente. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor en la casa de mi padre. Otra vez él ve su circunstancia. Mi familia es pobre. Yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo voy a salvar a Israel? ¿Con qué ejército si yo no soy nadie? Le está diciendo a este hombre que es Dios. Él pensando que era un hombre cualquiera. Vuelve a hablarle Jehová. Jehová le dijo, ciertamente, ¿qué le dijo? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora, él empieza a poner atención. Dios le está diciendo, mi presencia va a estar contigo. Y Gedeón, ya la victoria, yo te voy diciendo de antemano, tú vas a ganar. Vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Cuánto tiempo toma preparar un cabrito? Las que saben cocinar. ¿15 minutos? No. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 2 horas, ¿no? Si es olla de presión, más rápido, ¿no? Pero él tenía leña seguro ahí. No tuvo que ir y prender la leña. Por aproximadamente, ponle 2 horas y media. El ángel de Dios quedó esperando a este hombre, lleno de dudas, lleno de inseguridades, sin entendimiento de que era Dios el que le estaba hablando. Y él simplemente quiso ofrecer una ofrenda. Entonces, versículo 20, el ángel de Dios, ¿cómo se le llama a Dios, a Jesús ahora acá? El ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Recién allí, Gedeón se da cuenta, cuando sucedió eso, que el fuego consumió esa ofrenda, él se da cuenta que era el ángel de Jehová el que estaba con él. Observe el versículo 22.
Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová. Ahora mira el Señor en qué está, mayúscula. Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Él estaba ahí apenado, con miedo ahora, porque todo ese tiempo él mostró su miedo delante de Dios que le estaba hablando. Y él pensó, voy a morir. Por eso Dios le asegura, no tengas temor, no vas a morir. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó como Jehová Salom, o significa Jehová es paz. Lo reconoció como el Dios de paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, ahora Dios va a empezar a trabajar en la vida de Gedeón. ¿Cuál era su mayor problema de Gedeón? Su miedo. Dios va a empezar a trabajar en su miedo y le dice así, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, ¿qué? El altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Nos dice algo del papá de Joás, ¿qué era? Un idólatra. Aparentemente era un sacerdote que dirigía la adoración pagana para el pueblo de Israel. Derriba su altar y edifica, ¿qué? Altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahora mira por qué Dios le dice esforzado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas que temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero lo hizo. Tenía sus miedos, tenía sus temores. Dijo, si hago esto a pleno sol, los primeros que se van a levantar contra mí, ¿quiénes son? Mi papá y sus hermanos, ¿no? Toda mi familia y los hombres de la ciudad. Por la mañana cuando se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba, ¿qué? Derribado y cortando la imagen, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. De repente el papá guardaba el toro para Baal, y él lo ofreció a Jehová. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Tremendo estos bandidos. Dios les acaba de llamar la atención, versículos anteriores, Dios les dijo, ustedes se han vuelto a los ídolos, no me han obedecido, y ahora se enojan porque Gedeón derribó el altar de Baal, quebró la imagen de acera, ofreció un sacrificio a Dios sobre el altar que Dios le dijo, en el lugar que Dios le dijo. Y en vez de recapacitar y decir, uy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dicen? Vamos a matarlo. Tan entregado estaba, tan inclinado estaba su corazón, ¿a qué? A la idolatría. A la idolatría. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Yo quiero que vayan conmigo en 1 de Corintios, capítulo 6, un ratito.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora observe el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido ¿qué? Justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Un tiempo, cada uno de nosotros andábamos en pecado, en uno u otro pecado de la lista. Pero cuando hemos creído en Cristo Jesús, 3 cosas dice Dios que ha sucedido con nosotros. ¿Qué son? Hemos sido ¿qué? Lavados. Hemos sido ¿qué? Santificados, o lavados es perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados, quitados. Santificados. Hemos sido declarados santos, sin pecados ya delante de Dios. Y justificados. Hemos sido declarados sin culpa. No hay culpa para aquel que está en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿creemos esto? Mira lo que Dios nos dice en esta mañana. Dios le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón que esforzado y valiente. Dios nos dice a nosotros: tú eres que lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor Jesús y por la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué es lo que Satanás viene a decirte muchas veces? Ah, no sirves. Ah, tú no puedes hacer eso. Tú no tienes capacidades. Tú no puedes hablar a nadie de la santidad porque tu vida, como eras antes, eras un idólatra, eras un afeminado, eras esto, eras un borracho. No puedes hablar de Cristo a nadie porque tu vida no sirve. Y a veces nosotros nos estancamos en la vida por la mentira de Satanás y nos olvidamos que Dios ya nos llamó ¿qué? Lavados, santificados, justificados. Pablo dice: esto erais tiempo pasado, mas ahora en Cristo somos lavados, perdonados, santificados, declarados santos, sin pecado, justificados, declarados sin culpa. Y de esa forma tenemos que vivir para Dios, con esa mentalidad y de saber de que Dios me ha dado la capacidad para retener lo bueno, para aprobar lo mejor, y que no voy a dejar que nada tome dominio de mí, ninguna cosa mala. Entonces yo voy a buscar la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que Dios quiere para mí y voy a obedecer a Dios y no voy a permitir que Satanás tenga ninguna influencia en mí. Él es experto en decir que en la cruz el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Jesús no tuvo poder suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y acá Pablo dice: hemos sido ¿qué? Lavados, santificados, justificados. Todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Vemos también que Dios prometió su presencia a Gedeón. Dios le prometió su victoria. Pero él se veía en su situación, él veía de su decepción de Dios, él veía sus miedos. Pero Jehová le dijo: tú eres un varón esforzado, eres un varón que
valiente. Versículo, vamos a nuestro texto otra vez. El versículo 34. Versículo 33 dice, pero todos los madianitas, mientras todo esto estaba sucediendo en la ciudad, mientras los hombres de la ciudad querían matarlo por haber derribado el altar de Baal y edificado el altar de Jehová, ese es un mensaje para nosotros. Tenemos que derribar el altar de Baal en nuestro corazón. Tenemos que cortar con toda clase de idolatría. Y tenemos que edificar nuestro corazón y presentar nuestro corazón sobre el sacrificio de Dios, sobre el altar de Dios, para poder servirlo con toda convicción. Pero mientras estaban tratando de matar a Gedeón, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, dice ahí, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Interesante esta frase. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Tú sabes que tú y yo tenemos el Espíritu de Jehová morando dentro de nosotros. ¿Crees eso? ¿Retienes esta verdad para ti como algo inmovible? El Espíritu de Dios, desde el momento que tú has aceptado a Cristo, vino en ti y hizo morada en ti, y allí va a estar hasta el día que tú entres en la presencia de Dios. Esa es una verdad que tenemos que retener lo bueno, aprobando lo mejor. Nunca tenemos que tener miedo, nunca tenemos que ver nuestra situación. Nuestros miedos siempre van a estar. Nuestras situaciones difíciles siempre van a estar. Nuestras decepciones siempre van a estar. Pero mayor que estos es la verdad de que el Espíritu de Dios vive en mí. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, él tocó el cuerno y los abiezeritas se reunieron con él. Interesante, ¿no? ¿Quiénes querían matarle? Los abiezeritas. Los hombres de su ciudad, saca a Gedeón para que muera porque ha derribado el altar. Y ahora él toca el cuerno y lo primero que hacen, vamos con él. ¿No? Imagínense la historia un poquito. Y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, otra vez, Dios va a trabajar en la vida de Gedeón. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero Gedeón dijo, de repente me levanté tarde, el sol me ganó, el sol secó la tierra y el vellón como tarda para secar. De repente fue eso. Entonces le dijo a Dios nuevamente, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces, la pregunta ¿es bueno probarle a Dios? ¿Es bueno lo que hizo Gedeón? Levantándose, versículo 1, de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, fueron a la guerra, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano
me has salvado. Israel, su corazón todavía no está conmigo, Gedeón. Y si yo voy a salvar con esta cantidad que tú traes, ellos no me van a dar la gloria. Gedeón salió con un aproximado de 32,000. Porque Dios le dice, haz pregonar en el oído del pueblo diciendo, aquellos que tienen miedo y están temblando, mejor madruguen y vayan a su casa. Ahora observen conmigo, versículo 3, la última parte. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuánto? 22,000. ¿Y quedaron cuánto? Ok, hagamos la matemática. 22,000 más 10,000. 32,000. ¿No? Entonces 22,000 se van y se queda 10,000 con Gedeón. ¿Cuánto era el enemigo? Innumerables. No podían contar, era muchísimo. Ahora versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Ahora Dios le dice, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ¿cuánto? Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, estos 300 van a ir contigo. El resto, mándalos a su casa. Ahora, interesante, ¿no? ¿Por qué esta prueba? 10,000 hombres van a un arroyo. 300, ¿qué hacen? Parados nomás, mirando, ¿qué hicieron? Agarraron el agua y lo lamieron como perro. Y Dios dijo, esos 300 van. Los otros, ¿qué hicieron? Cayeron sobre sus rodillas. ¡Ay! Metieron su cabeza. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ya! ¿No? No estaban, ¿qué? Atentos. No estaban atentos para la guerra. Si ellos iban a la guerra, iban a estar descuidados y Gedeón iba a perder. Y Dios dijo, solamente hay 300 que pasaron la prueba y con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora yo quiero que te pongas en lugar de Gedeón. Tienes un ejército grande, ¿no? Innumerables, con camellos, con todas sus armas. Y tú vienes ahora con 32,000 y Dios te lo reduce a 10,000. Después, ahora lo redujo ¿a cuánto? A 300. ¿Cuál era el mayor problema de Gedeón? Su miedo. Ahora imagínate cómo subió su miedo ahora. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Pero Dios le dijo ya, desde que él estaba en el lagar, yo te voy a dar, ¿qué? La victoria. Tú vas a derrotarlos. Gedeón, vas a tener que confiar en mí. Con 300 hombres, con una espada en la mano, su cántaro y su lucecita o su linterna. ¿Quieren saber cómo lo destruyó? Léanlo en la casa. ¿No? Entonces, Gedeón sale con un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le reduce a 300. Los enemigos eran muchos. Ahora Dios sigue trabajando con el miedo de Gedeón. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento del enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes, ¿qué? Temor,
de descender. Baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que habla. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y naturalmente él tenía miedo. ¿Por qué? Porque desciende con furia a su criado. Hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban ¿qué? Tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Es decir, eran muchísima gente que había ahí. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada. Ahora acuérdense, un pan de cebada era cualquier pan, pero dice que ese pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, oye, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, ese varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahora, ¿quién está diciendo esto? El enemigo. Y Gedeón está escuchando. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Tremendo. Ahí en el campamento del enemigo, él adora. Seguramente mandó a llamar a Alonso, a Luigi, a toda, a Danny Boy con su tan, ¿no? Vamos a tocar, vamos a adorar. Le iban a matar a todos. Él adoró en su corazón. Creyó a Dios. Y se esforzaron sus manos. Y después, vuelto al campamento de Israel, ¿y qué dijo? Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartió su grupo. ¿Cuántos eran? 300. ¿Cuánto era el otro? Como la arena que está en el mar, en multitud. Y puso 3 escuadrones de 100 hombres, cada uno con su velita y cada uno con su espada. Y observe lo que él dice, versículo 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. ¿Cómo le llamó Dios a Gedeón? ¿Se acuerdan? Varón, esforzado y valiente. Ahora va a mostrar su valentía, ¿no? Y vos, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón, o por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Entonces ese era todo lo que ellos tenían que hacer. Él dijo, háganlo como yo hago. Gedeón llegó a su puesto, a su lugar, el otro grupo allá, el otro ahí, rodearon el campamento. Y lo único que hicieron, tocaron la trompeta y después rompieron esos cántaros, y cuando lo rompieron aparecieron luz todo alrededor del campamento. ¿Y qué dijeron los enemigos? Vamos a ver. Llegaron pues, versículo 19, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, es decir, los otros ya estaban cansados y estos venían de su descanso. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las tellas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Gedeón, o por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué hicieron? Estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército de Madián ya estaban con miedo, el temor les apoderó
¿Y qué hicieron? Se echaron a correr dando gritos. ¡Ah! Huyendo. No eran los valientes, no eran los que venían a atacar, los que destruían. No eran los que estaban empobreciendo a Israel. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Gritaron como niños, huyendo. Ah, tú eres el enemigo, Flum, y empezaron a matar el uno al otro. ¿Dónde me quedé? Allá. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y él manda mensajeros a Efraín y dice: tomen los vados del Jordán antes que estos lleguen, para que no se escape ninguno. Los de Efraín van y matan a los madianitas. Entonces todos los pueblos salieron a ayudar a Gedeón y a su ejército de 300 hombres. Los de Efraín mataron a 2 príncipes de los madianitas, versículo 25, Oreb y Seb, y trajeron sus cabezas a Gedeón. Ellos reclaman fuertemente, le llaman la atención a Gedeón. Estaban molestos: ¿por qué hiciste esto? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no nos llamaste en la primera llamada? Y Gedeón les habla bien y les dice: mira, ustedes han matado a los 2 príncipes de Madián, y yo no todavía. ¿Qué es esto comparado con lo que yo he hecho? ¿No? Estamos en el capítulo 8. Y después Gedeón sigue al ejército, versículo 5 del capítulo 8, o versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Qué? Cansados, mas todavía, ¿qué? Persiguiendo. ¿Cómo le llamó Dios a Gedeón? Varón, ¿qué? Esforzado y valiente. Estaba cansado, físicamente exhausto. Los 300 hombres con él, pero seguían porque había enemigos todavía que perseguir. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Terribles. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y se fue. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras: den de comer a mis hombres, están cansados. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando vuelva en paz, derribaré esta torre. ¿Cómo le llamó Jehová? Valiente y esforzado, ¿no? Era un hombre de guerrero, era un hombre de valor. No era un cobarde este muchacho, ¿no? Era un hombre que tenía muchas decisiones. Y él alcanza a Seba y a Salmuna, y después vuelve a los de Sucot y les dijo: ¿se acuerdan que ustedes me dijeron si estaban ellos en mis manos? Aquí están ellos. Y dice la Biblia que él agarró abrojos, espinas del desierto, y les castigó con eso, ¿no? La idea es de que él agarró espinas y abrojos, los tiró en el piso y les hizo rampar sobre eso hasta que murieron. ¿Cuántos hombres eran? 77 varones, dice el versículo 14, de los principales. ¿Ustedes no quisieron escuchar? Ahora los mató. Después va a Peniel y derriba la torre
y mató a los de la ciudad. Después, él le dice a su hijo Jeter, le da el honor, dice, levántate y mata a estos dos reyes, Seba y a Salmuna. Pero observe algo de su hijo. Versículo 20. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía ¿qué? Temor, pues era aún muchacho, ¿no? Parecía que por levantarse en un lugar tan pobre ellos tenían miedo. El hijo también vemos que el miedo le estaba dominando. Y todavía Seba y Salmuna tienen coraje, ¿no? Le dijeron en el versículo 21, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y él se levantó y los mató. ¿Quieren que los mate? Bueno, yo los mato. Entonces mostró que era un hombre valiente, que era un joven que peleó según Jehová le guió. Y él triunfó, fue victorioso. Versículos 22 al 35 termina la historia de Gedeón con una nota triste que tenemos que aprender. Versículo 22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro rey tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Ya no lo querían matar, ¿se acuerdan? Primero lo querían matar porque derribó el altar de Baal. Ahora, ¿qué le dicen? No, mejor sé tú nuestro rey. Y él no acepta ese privilegio. Él dijo, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será señor sobre vosotros. Qué bueno, qué buen corazón. Él dice, yo no voy a ser el rey, yo no voy a tomar la gloria para mí. No fui yo, fui Dios. ¿Se acuerda? Él adoró a Dios, ahora le da la gloria a Dios de ser el Señor del pueblo de Israel. Pero les dijo, quiero pedirles un favor, y ellos dan todos los zarcillos de oro que tenían, y él hace un efod. Ahora, un efod era algo que el sacerdote tenía como parte de su vestimenta. El sumo sacerdote tenía eso, tenía piedritas adentro. Con ese efod él llevaba la presencia de Dios sobre él, que la unción de Dios estaba sobre él. David, en el tiempo de David, él también mandó hacer un efod y el sacerdote lo llevaba. Para él esto representaba la presencia de Dios. A través de esto él consultaba a Dios. Ahora, no era algo malo que él hizo, ¿no? Mire conmigo. Versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Pero observe lo que dice acá. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Algo bueno. Él quería recordar que Dios era su Señor. Él quería recordar de que Dios era el que le dio la victoria. Pero ese algo digno llevó a Israel a prostituirse detrás de ese efod. Seguramente venían y con sus adoraciones paganas empezaron a mezclar en la casa de Gedeón. Y él empezó poco a poco a gustar de eso, porque dice que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Cuántas veces cosas buenas pueden llegar a ser tropiezo para nosotros y para nuestras familias? ¿Qué cosas traigo a mi casa que pueden llegar a ser tropezadero para mí y para mi casa? ¿Qué son algunas cosas que puedo traer? Quizás yo digo, bueno, yo tengo ciertos libros, a mí no me hace nada. O ciertas revistas, periódicos, ciertos adornos, cuadros
quizás crucifijo, amuletos que mantengo en mi casa de mi vida antigua. Son cosas que para mí me hablan de mi vida pasada. Quizás tengo muebles que han sido usados para brujerías, cosas que han sido de Satanás, los traigo a mi casa. Yo digo, bueno, yo soy creyente, ahora estas cosas no me van a afectar, pero llegan a ser tropezadero para nuestros hijos. Y después yo digo, yo no entiendo por qué mi hijo está tan metido en la inmoralidad, pero yo soy el que traigo las revistas a casa. Yo soy el que traigo los periódicos chichas, los periódicos sucios a mi casa. Y para mí, yo leo noticia, pero para mi hijo es un tropiezo, o para mi hija. Quizás yo digo, tener un crucifijo no me hace nada, pero para mi hijo puede ser una cosa de idolatría, para mi hija puede ser idolatría, y yo soy el causante de empujar a mi familia al paganismo. Muchas de estas cosas abren las puertas de mi casa, las puertas de mi vida y la de mi familia a Satanás y a sus influencias. Poco a poco Satanás va a tener influencia en mi casa, poco a poco va a tener influencia en mis hijos, poco a poco va a tener influencia en mi vida. Entonces tengo que ver qué cosas estoy trayendo a mi casa que pueden ser tropezaderos. Para Gedeón fue un efod, algo bueno, algo que le hacía recordar a Dios, pero llegó a ser tropezadero. Y cuando algo bueno llega a ser tropezadero, tenemos que quitarlo. Quizás yo digo, bueno, para mí ir a un estadio o a un cine no es nada, no me afecta. Pero llevo a mi hijo a ver una película y él le entra el gusto de empezar a salir todas las noches y ya no lo voy a poder parar. Y después está con amigos, después se mete al alcohol, después se mete a la inmoralidad, a la fornicación, y ya no voy a poder parar porque yo abrí la puerta para que Satanás entre con sus influencias. ¿Qué prácticas tengo? ¿O qué lugares voy que pueden llevar a otros a prostituirse o apartarse del Dios verdadero y llegar a ser tropezadero para mí y mi casa? ¿Qué cambios estoy dispuesto a hacer? Gedeón no quitó, él vio que el pueblo de Israel estaba prostituyéndose, él estaba vivo, eran en sus días. Y así llegó a morir Gedeón. Dice el versículo 29, luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Empezó con el efod, ahora se entregó a muchas mujeres. Después tuvo concubina, que estaba en Siquem, y le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech, que la próxima semana llega a ser un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berith, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué cambios estoy dispuesto a hacer? Retener lo bueno, aprobar lo mejor. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. El apóstol Pablo dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora que tenemos el perdón de pecados por medio de Jesús, ¿qué es lo que Pablo dice que tenemos que hacer? Andar como es digno del Señor. ¿Cómo es? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Cambios que tengo que hacer: retener lo bueno, desechar lo malo, aprobar lo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Vivir aprobando lo mejor para la gloria de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Una vez que estás en Cristo, tienes que empezar a hacer cambios. Quitar las cosas que son tropezaderos, tropiezos para ti. Que puedes hacer una diferencia en tu casa, en tu vida, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo. Que puede ser diferente, que puedan ver de que tú eres diferente de ellos. ¿Qué te convierte a ti en un varón esforzado y valiente a los ojos de Dios? Gedeón, Jehová lo vio con sus miedos, sus temores, sus decepciones. ¿Pero qué te convierte a ti en un varón, en una mujer esforzado, valiente a los ojos de Dios? ¿Será porque sabes hacer o sabes cómo hacer bien las cosas? ¿O porque no temes a tus enemigos? ¿O porque actúas resueltamente, con plena confianza en el Señor y en su sabiduría? Gedeón tenía miedo. Gedeón temió a sus enemigos, estaba escondido. Pero cuando él adoró a Dios, cuando él creyó a Dios y actuó en fe y en sabiduría, Dios le usó para ser victorioso. ¿Cómo podemos tener plena confianza en el Señor? ¿Cómo podemos confiar en su sabiduría? En primer lugar, obedeciendo. Aún con mis temores y miedos, aún con el vellón de prueba. Yo quiero probar a Dios. Algunos dicen, bueno, yo quiero tener una señal de Dios. Otros necesitan escuchar a otras personas hablar bien de Dios o de ti, algo que Dios te está llamando a hacer. Quizás tú tienes que descender al campamento del enemigo y escuchar, verdad, Dios está conmigo. Hasta que esto no sucedió en la vida de Gedeón, él no adoró a Dios. Cuando él escuchó que el enemigo dijo que Gedeón está siendo usado por Dios, que él es valiente, que él es esforzado, fue allí que él adoró a Dios y obedeció a Dios. Yo sé que tenemos miedos, temores,
Yo sé que a veces nos cuesta creer, tener fe plenamente en Dios. Necesitamos de pruebas. Dios entiende todas nuestras circunstancias. Y Dios va a trabajar con cada uno de nosotros, así como trabajó con Gedeón en su temor, en su miedo, hasta llevarle al punto de confianza plena en Dios. Dios va a hacer conmigo, pero tengo que obedecer, tengo que hacerlo, tengo que dejar a Dios obrar en mí para crecer en plena confianza en Él y en su sabiduría. En segundo lugar, tengo que reconocer a Dios como Jehová es paz. Él, cuando hizo el altar ahí, cuando vio que Dios no lo mató, cuando vio el ángel de Jehová y fue más o menos irrespetuoso, Dios le dijo: ten paz, ten confianza, no vas a morir. Y él edificó un altar y llamó el altar, ¿qué? Jehová Salón. Tienes que venir a Dios y descansar en Dios. Dejar que Dios sea Dios en tu vida. Dios sabe lo que es mejor. Dios hace las cosas mejor que nosotros. Gedeón quiso llevar 32,000 contra un ejército grande e innumerables. Dios quiso 300. Dios tiene otro plan. Mis estrategias no son las estrategias de Dios. Mis caminos no son los caminos de Dios. Por eso tengo que venir al Dios de paz y descansar en el que Él sabe lo que hace, y lo que Él hace es mejor, y tengo que reconocerlo a Él como Dios. En tercer lugar, ¿cómo puedo crecer plenamente en confianza en Dios y en su sabiduría? Tengo que derribar los altares de Baal en mi vida. Tengo que derribar los altares de idolatría, cosas que están ocupando mi corazón antes que a Dios, cosas que son ídolos en mi vida, en mi familia. Tengo que tener el coraje de derribarlos. No importa si lo haces de día o de noche, pero tienes que derribar los altares de Baal, cortar las imágenes de acera y edificar tu vida como un altar a Jehová y darle a Dios la entrada en tu vida para que Él haga con tu vida lo que Él quiera. Porque si no lo hacemos, vamos a entregar nuestra vida a Satanás y a sus influencias, y poco a poco nos va a estar destruyendo. Poco a poco nos va a separar del Dios verdadero hasta destruirnos totalmente. ¿Cómo puedo yo resueltamente tener confianza plena en Dios y en su sabiduría? Obedeciendo, reconociendo a Dios, derribando altares. Y en cuarto lugar, caminar por fe, aunque a veces tambaleo. Caminar por fe. Pablo dice: para que aprobéis lo mejor, para que vivir como es digno del Señor, una vida agradándole en todo. Es un proceso, es una vida que va en crecimiento, y tenemos que llegar a estos puntos en nuestra vida. Recuerda, Gedeón triunfó por fe, Madián perdió por temor. Temieron a Gedeón, temieron y perdieron. Pero tú vas a poder levantar sobre los enemigos por fe y triunfar sobre ellos. Puedes levantar sobre circunstancias por fe en Dios y vencer las circunstancias. Por fe puedes ir más allá de tus miedos y hacer cosas grandes para Dios, aunque a veces tambaleas. Dios entiende nuestra situación, pero Dios ve nuestro corazón. Si Dios ve tu corazón, verá en ti un hombre esforzado y valiente. Verá en ti a una mujer esforzada y valiente. Claro que sí. Pero ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Como un derrotado? ¿Como una derrotada? Levanta los ojos al cielo. Cree la palabra de Dios. Retén lo bueno. Ya has sido lavado. Ya has sido perdonado. Ya has sido santificado. Ya has sido declarado sin pecado.
y ya has sido justificado. Satanás ya no tiene entrada ni influencia más sobre nosotros. Y por fe podemos vencerlo, con fe en nuestro Señor Jesucristo. No termines tu vida como lo terminó Gedeón. Empezó tambaleando, creció, pero cayó. Sigamos viviendo, agradando al Señor en todo. El proceso de crecimiento espiritual hasta que lleguemos a la presencia del Señor, conociendo a Dios, conociendo su palabra, leyendo la Biblia. Y Dios nos va a fortalecer y Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, esta es tu mejor oportunidad. Él te ama. Él quiere ser el Dios de paz para ti. Él quiere traer paz a tu vida. Él quiere traer perdón de pecados. Él quiere santificarte, declararte sin pecado. Él quiere justificarte, declararte sin culpa. Pero tienes que creer en su Hijo Jesucristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre para quitar todos tus pecados, el que pagó tu condena delante de Dios allí en el Calvario, el que murió y fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, te quiere salvar en esta mañana. Y si tú vienes a Él con fe y en tu corazón le dices: Señor Dios, yo soy un pecador y creo en ti como el Salvador de mi vida, perdóname de mis pecados, te doy mi corazón. Cristo va a entrar en tu vida y te va a limpiar y te va a santificar y te va a justificar. Y tú también vas a tener la fe para depositarlo en la persona de Dios, para crecer a llegar a ser un varón esforzado y valiente, una mujer esforzada y valiente, para la gloria de Dios y para el bien tuyo. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana, al empezar te hemos pedido para que tú nos enseñes, para que tú nos hables de acuerdo a cada necesidad. Y seguramente cada uno de nosotros tenemos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras decepciones. Pero cada uno de nosotros tenemos que confrontar y enfrentar a un Dios vivo y verdadero. Tú no nos ves como nos ven los hombres. Tú ves más allá, tú ves nuestro corazón. Y tú sabes lo esforzado y lo valiente que somos. Y tú vas a obrar en nuestras vidas para traernos al punto de adorarte, para traernos al punto de que nuestra vida sea un altar a Jehová, para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Señor Dios, en esta mañana quizás hay personas que no conocen a Cristo como el Salvador de su vida. Obra en ellos para que puedan tenerlo como el Salvador y el Señor de todo. Así, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, antes te pregunté o te dije, si quizás tú has venido por primera vez, tienes que creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Y esta es tu oportunidad. ¿Por qué no hablas con Dios en esta mañana? Ahí en tu corazón dile: Señor Dios, en esta mañana yo me acerco ante ti para reconocer que soy un pecador, una pecadora. Yo sé que tengo pecados. Yo sé que merezco la muerte y la condenación porque he pecado contra ti. Pero en esta mañana entendí que me amas y que enviaste a Jesús a morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Allí Jesús derramó su sangre para lavarme de todos mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día para darme perdón de pecados y vida eterna. Dile ahí: Señor Dios, yo creo esto con todo mi corazón. Y ahora te abro mi corazón para que Jesús entre en él y sea mi Salvador. Lo recibo en mi vida como mi Dios y mi Salvador.
Dile así en tu corazón. Y Dios de verdad te va a limpiar, te va a lavar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Quizás hay alguien en esta mañana que ahí en la quietud de su corazón ha orado conmigo y dice: pastor, yo he orado esta oración, le he pedido a Jesús que me perdone y que sea mi Salvador. Si lo has hecho con todo tu corazón, indícamelo por favor, levantando tu mano y bajarlo, y yo lo voy a ver desde acá y vamos a hablar contigo después para darte la seguridad de que Dios de verdad te ha escuchado en esta mañana. ¿Hay alguien así? Ahí donde estás sentado, indícamelo levantando tu mano, diciéndome: yo he orado, yo he aceptado a Cristo en esta mañana. No tengas miedo. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, sí. ¿Quién más? Sí, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, gracias a Dios. Quizás en esta mañana tú eres hijo de Dios y tú dices: de verdad, en esta mañana Dios me ha hablado de cosas que tengo que quebrar en mi vida. Tengo que derribar altares de mi vida y hacer mi corazón un altar para Dios. Mi querido hermano, mi querido hermano, esa es la meta del mensaje en esta mañana. Que puedes entregar tu vida, tus miedos, tus inseguridades y confiar en el Dios de paz, que sabe lo mejor y quiere hacer lo mejor en y a través de ti. Padre Dios Santo, queremos darte una vez más gracias por todo. Bendice a estas personas, Señor, que en esta mañana indicaron haber aceptado a Cristo o que quieren aceptar a Cristo. Señor, que cada uno de ellos puede encontrar a través de la consejería la seguridad de la vida eterna. Ahora, Dios, te pido que puedes bendecir a tu iglesia y llevarnos a reconocerte que tú eres Jehová, nuestra paz, el Dios que trae paz a toda circunstancia, a toda tempestad de la vida, a todo peligro, amenazas. Tú traes paz en la vida de tus hijos, y que podamos crecer en este conocimiento de este Dios cada día, meditando y leyendo tu palabra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Dios ha hablado tu vida en esta mañana y has levantado tu mano para aceptar a Cristo, no vayas sin acercar a una persona para poder hablar y mostrarte a través de la palabra de Dios cómo puedes estar seguro de esta decisión de aceptar a Cristo y de tener el perdón de todos tus pecados.